Espero que donde quiera que te encuentres estés bien, excelentemente en salud, en paz y bueno, que estés prosperando. Este primer video que voy a hacer, por lo tanto déjame presentarme. Mi nombre es Víctor de la Cruz y este canal le hemos puesto por nombre Ve de Verdad. ¿Por qué este canal? ¿Por qué ahora? Bueno, nosotros nos hemos dado cuenta que a través de plataformas como YouTube, TikTok y diferentes que existen, hay muchos canales que se han creado y muchos más que van saliendo todos los días. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que solamente un porcentaje muy pequeño de los canales hace que las personas crezcan de manera intelectual y espiritual. La mayoría de los canales que existen solo llaman a los jóvenes para que se entretengan. Son una fábrica de dopamina. Y tú ves que la gente duran horas y horas pegada a la pantalla de su celular, tableta, computadora y televisión, simplemente entreteniéndose y sin nada que realmente le haga crecer como ser humano. Por eso, este canal tiene como objetivo que las personas puedan crecer tanto intelectual como espiritualmente. Y tomando eso en cuenta, quiero que iniciemos con el primer programa con una oración. Oremos. Padre Santo que estás en el cielo, ahora que vamos a hablar un poco de tu palabra, rogamos y pedimos que usted nos pueda acompañar y creo que aquí podamos o vayamos a tratar sea de bien para todo lo que podamos escuchar y participemos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en este primer programa, para decirlo o llamarlo de una forma, quiero que nosotros veamos una serie de videos donde vamos a escuchar a personas que durante un tiempo profesaron una religión. Sin embargo, posteriormente ellos negaron la misma. Gente, oigan una cosa, ustedes saben, y yo también sé, que a través del tiempo mucha gente ha dejado de creer en Dios porque han visto en religiosos que se aprovechan de que aprenden dos versículos bíblicos y se hacen de cuarto con eso, para que estemos claros. También hay otras personas que son falsificadores de la verdad. Pero tenemos otro tipo de personas, que es el que vamos a hablar hoy, que estudiaron en una universidad teología, se hicieron pastores y dirigieron congregaciones. Sin embargo, hoy se oponen a todo lo que una vez predicaron. Y pensando en eso, yo quiero que veamos este video de una persona que es un teólogo, dirigió una iglesia y posteriormente ha cambiado todo lo que creía por lo que ahora profesa. Veamos detenidamente cómo él se autodescribe en el siguiente video. Gracias por eso. Comencemos por ti. Tú eres teólogo, pero me dijiste que te dijera teoloco y comunicador. Sí, yo soy teólogo. Ya la teología la he trabajado mucho, pero si no tienes un puntito de locura cuando haces teología, te pierdes muchas cosas, porque no eres audaz. Y creo que para encontrar la verdad, para encontrar una verdad que te haga feliz, que te llene el corazón, que te deje con hambre, hay que tener ese puntito de locura. Así que sí, cambié la teología por la teología. Bueno, yo creo que no hay que explicar mucho lo que él dice que es. Él dice que él no es teólogo, que él es un teólogo. Y también nos dice de manera muy amena que para encontrar una verdad que a ti te guste, oigan bien, no la verdad, sino la que a ti te guste. Es decir, tenemos un libro de verdades y tú ese libro, ese compendio, como si fuera una pintura que tú fueras a comprar, tú coges la verdad que te haga feliz. Me gusta la verdad mamey, tú coges la mamey porque esa es la verdad que a ti te hace feliz. Fíjense que no habla de la Biblia, sino de la verdad que a ti te satisface. En pocas palabras, no cree en la teología, él es un teólogo y como teólogo al fin está lleno de locura o usa la locura para encontrar esa verdad que a él lo hace feliz. Veamos el otro video. Interesante. ¿La expiación? No, la expiación la tengo clarísima. Sí. No, absolutamente.
Sí, la expiación no puede ser el sacrificio de alguien o de algo para que yo pueda beneficiarme de él a su costa. No, no tiene ningún sentido. Y llegaba a la absoluta conclusión de que a mí no me interesa para nada un Dios que necesita que su hijo muera para salvarme a mí. En la pregunta que le hacen sobre la expiación, quiero aclarar un poco lo que es la expiación. Supone que la expiación es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para redimir a la humanidad, ¿verdad que sí? Sin embargo, él no entiende ese asunto. Él no entiende, él no quiere creer en un Dios, él no lo acepta, él no lo comprende, él no lo asimila. Un Dios que permite que su hijo se sacrifique para salvar a otro. Es decir, el evangelio para él no tiene ningún sentido. La Biblia, por ende, porque la Biblia es lo que trata completamente de la obra de Cristo para redimir a la humanidad, él no lo entiende. Pero como él no lo entiende, y quizás otras personas con las explicaciones que ha escuchado de él no lo entienden, vamos a tomar un poquito de tiempo para que podamos entender este asunto a nivel de la Biblia, porque si vamos a creer en Dios y en Jesucristo, tenemos que ir a la Biblia, porque ¿en qué mano podemos fundamentar? Sino en la palabra de Dios. Dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 lo siguiente: y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Fíjense que habla de un Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Sin embargo, Cristo no fue inmolado en el principio del mundo, pero sí había una promesa. Y en base a esa promesa vemos que se hacían sacrificios. Por ejemplo, en Génesis 4, versículo 4, dice que Abel sacrificó y la ofrenda de Abel fue recibida con agrado por Dios. Igualmente, en el libro de Génesis, en el capítulo 8, versículo 20, podemos ver que Noé, desde que sale del arca, lo primero que hace un altar, fabrica ese altar y sobre él ofrece un sacrificio de agradecimiento. Posteriormente, Abraham, cuando Dios lo llama a que salga de la tierra de sus padres, donde quiera que se establecía, hacía un altar, y si hizo un altar, el único objetivo del altar es hacer sacrificio. Por eso podemos verlo en diferentes versículos, como por ejemplo Génesis 12, versículos del 5 al 7, Génesis capítulo 12, versículo 8, Génesis 13, versículo del 1 al 4, Génesis 22, versículo del 8 al 9, y luego en ese mismo capítulo en el versículo 13. Fíjense, sé que dije muchos versículos, todo lo pusimos en la pantalla de forma rápida. Así que si usted quiere analizar punto por punto cada versículo, para el video, dele para atrás y muévalo al pasito para que usted lo pueda leer detenidamente, pero en su casa. Seguimos. Si ustedes se dan cuenta, y si nosotros leemos detenidamente la Biblia, nos vamos a dar cuenta en virtud de que Abraham hacía esos altares. Dice Juan capítulo 8, versículo 56 lo siguiente: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Es decir, que Abraham tuvo una visión donde vio no solamente la muerte de Cristo, sino también todo su ministerio. Vio el nacimiento, su vida sin pecado, su muerte expiatoria en la cruz del Calvario y posteriormente su resurrección. Y en virtud de eso que él vio, hacía ese altar, y en memoria de lo que había visto, lógicamente el sacrificio de Cristo, hacía sacrificio simbólicamente rememorando lo que Jesús iba a hacer posteriormente en la cruz del Calvario. Pero si nos vamos al libro de Éxodo, podremos también ver que el Señor instituyó una serie de sacrificios en el santuario, y en todos está involucrado una víctima que se ofrecía en el lugar del pecador para que éste, de manera simbólica, recibiera el perdón de sus pecados. Por eso, y hablando sobre esa parte, el apóstol Pablo dice en Hebreos 10, versículo 4 lo siguiente: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Luego, en el mismo capítulo, versículo 10 al 12 dice lo siguiente: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote
está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de nuestro Dios. Es decir, para Pablo era necesario que Cristo muriera, como lo hizo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados, eliminando todos los sacrificios que se hacían anteriormente, que eran un símbolo del sacrificio verdadero de Cristo en la cruz del Calvario. Algo sí tenía claro Cristo, y era que era necesario que muriese en la cruz del Calvario. Por eso dice Mateo, capítulo 16, versículo 21 al 23, lo siguiente. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Oigan bien ahora. Y ser muerto y resucitar al tercer día. Ustedes se fijan, el Señor no entiende y no acepta un Dios que dice que era necesario que su Hijo muriera. Pero aquí el mismo Cristo dice que era necesario. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Al que dice que no lo entiende, o a ese que es el mismo Dios que dice que sí es necesario? ¿Lo doy a entender? Sin embargo, había uno que, como este señor, tampoco entendía. Ese era Pedro. Así que miren la actitud de Pedro cuando Jesús le dijo que tenía que morir y resucitar al tercer día. Dice la Biblia en el versículo 22 del capítulo que le dijimos anteriormente. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en la cosa de Dios, sino en las cosas de los hombres. Lógicamente, todo aquel que tiene la vista puesta en la cosa de los hombres no puede entender eso y no lo va a aceptar. Sin embargo, el que tiene la vista puesta en la cosa de Dios entiende que era necesario, porque la ley lo exigía y porque el perdón del hombre lo requería. Veamos ahora otro video con varias personas discutiendo sobre un tema muy controversial aún en estos tiempos. Un tema que trata sobre la homosexualidad. Última pregunta, y antes de leer la pregunta, leo estos pasajes de la Biblia. Primera de Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. Judas 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Levítico 20:13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Y la pregunta es, ¿la Biblia está contra los homosexuales o los versículos han sido mal interpretados? La pregunta que hace el señor Baloyes creo que es muy clara. Él dice, y lo quiero contextualizar nuevamente: ¿la Biblia está contra los homosexuales o fue mal interpretado estos versículos? A esta pregunta tan puntual, yo quiero que ustedes vean una respuesta que se basa en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo del 1 al 10. Yo creo que leamos a lo que la persona hace referencia para que veamos su conclusión. Y veamos esto de forma clara, de manera objetiva. Dice el versículo 1 del capítulo 7 del libro de Lucas: cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró a Capernaum. Había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Como ya habla de Jesús, el centurión mandó a unos líderes religiosos de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, rogaron con insistencia: este hombre merece que le concedas lo que pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó unos amigos a decirle: Señor,
no le tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Pero con una sola palabra que digas quedará sano mi siervo. Porque yo mismo soy hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno ve y va, y al otro ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se asombró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía comentó, le digo que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe. Al regresar a casa los enviados encontraron sano al siervo. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora veamos lo que él interpreta de eso que dice la Biblia. Cuando se traduce al griego, Jesús va de camino a sanar al centurión, al siervo del centurión, que era muy buen amado. La palabra que usa es pais o pais, que es un siervo de casa en la cual muy posiblemente hubiera una intimidad más allá simplemente de un cariño de padre e hijo. Bueno, yo todavía lo escucharon. Vamos a corregir un poco el concepto que él utiliza. La palabra pai significa niño o niña, pero bajo el contexto de esclavo o siervo. Nunca bajo el concepto de algo que se podría malinterpretar como una relación con un cariño, una especie de cariño homosexual, como lo que él está infiriendo cuando habla lo que está diciendo. Él especifica eso porque el siervo era muy amado. Pero vayamos entonces al libro de Génesis. En el libro de Génesis podemos encontrar una relación entre Potifar y José. Potifar tenía mucho amor a José, una confianza increíble, ya que puso todo bajo las manos de José, la meditación de José. A tal punto que cuando la esposa de Potifar dijo que José la había agarrado para violarla, él no lo mató. Siendo capitán de la guardia egipcia, tenía todo el poder porque era un esclavo. Los esclavos no valían nada. Sin embargo, era tanto el aprecio que le tenía que decidió mejor mandarlo a prisión. La pregunta es, como Potifar quería a José, ¿podemos interpretar entonces que había una relación homosexual entre Potifar y José? Nunca, ¿cierto? Pero vamos a un punto que es un poquito más fuerte. Darío amaba a Daniel, a tal punto que lloró por Daniel cuando, fruto de un engaño a Darío, echaron a Daniel en el foso de los leones. Recordemos que Darío no comió, no tomó, no se regocijó, no estuvo con mujeres, estuvo triste y llorando toda la noche por su amigo, que era su siervo. La pregunta es, ¿cómo Darío amaba a Daniel, significa esto que Daniel y Darío tenían entonces una relación homosexual? A eso nadie se le ocurre, ¿cierto? Sin embargo, a ese señor se le ocurrió darle una connotación en el lenguaje griego que no lo tiene, para poder sustentar una idea que él quiere aprobar. Algo muy triste y sin nada de delicadeza y fuera de todo contexto bíblico e histórico. Pasemos a ver ahora la otra, vamos a decir, otro argumento que utiliza para sustentar el punto que él quiere aclarar, que es de apoyo a la homosexualidad en contexto bíblico. Veamos. Con eso en mente, yo hago la pregunta a todos nuestros oyentes. Si tú estás en el camino y a ti te atracan en el camino y te dejan medio muerto al lado de la carretera, tú quieres a un heterosexual pastor, a un heterosexual anciano de iglesia, a un heterosexual cristiano, que pase de largo, de camino a su iglesia el sábado, a su iglesia el domingo o lo que sea, o tú quieres a un samaritano gay que pare a ayudarte. Como ustedes escucharon, esta persona
para dar respuesta a una pregunta puntual sobre la homosexualidad y la Biblia, utiliza la parábola del buen samaritano, la cual fue usada por Jesús para dar respuesta a la pregunta de quién es mi prójimo, que nada tiene que ver con lo que le preguntaron a él. Sin embargo, él la utiliza para usar una nueva estrategia que mucha gente usa cuando no tiene argumento. Esa arma, esa estrategia, se llama el sentimentalismo. Muchas veces se usa esa herramienta cuando la persona quiere tocar los sentimientos de la persona y de una forma u otra tocar esos sentimientos para que la persona se sienta dolido y diga sí, aunque lo que él dice no tiene ningún peso, pero me puso a llorar. Lamentablemente, no tiene ninguna base bíblica para apoyar sobre la homosexualidad. Y quiero explicarlo de una siguiente forma. Y usando su mismo argumento. Si a mí me golpean para atacarme, para quitarme mis pertenencias y me dejan tirado en el camino, tal como él lo dice, me dejan medio muerto, y se acerca a mí una persona, ¿ustedes creen que yo voy a preguntar si la persona es homosexual o no lo es? Pero supongamos que venga donde mí, yo le voy a preguntar, un momento, cuidado con ayudarme, ¿tú eres homosexual? Y si él me dice sí, yo voy a decir, cuidado si me ayuda, déjame aquí. Hasta que no venga un heterosexual, yo no voy a recibir ayuda. Hermano, el que está tirado porque lo golpearon, lo que menos le importa es que si la persona que lo va a ayudar es un homosexual o una lesbiana o un ladrón. No le va a importar si es un asesino, pero tampoco le va a importar que sea un diácono, que sea un anciano de iglesia, que sea el papa o un sacerdote. El que está golpeado, el que está medio muerto, al que lo han atracado, lo único que le interesa es que alguien lo ayude. La pregunta debió ser, si yo soy cristiano y veo a una persona que golpearon, que atracaron, que lo dejaron medio muerto, y yo sé que esa persona es un homosexual o una lesbiana, ¿tendré yo el amor de Cristo, la compasión que da el Evangelio para ayudarlo sin importar quién sea? El cristiano está llamado a ayudar a todas las personas sin importar cuál sea su raza, su color, lo que él crea que sea, ya sea que sea homosexual, lesbiana o cualquier género que crea que es. Nosotros no estamos para no ayudar, estamos para ayudar a todas las personas. El que es discípulo de Cristo no le va a importar cuál sea la tendencia de esa persona, lo va a ayudar. Creo que por ahí es que tiene que ir la cosa. Pero utilizar y descontextualizar una parábola para usted interpretarla y darle un significado que no tiene, para apoyar lo que usted quiere que se entienda, creo que es deshonesto y que es antibíblico completamente. Ahora, quiero que veamos el siguiente video sobre una explicación al libro de 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, que hace esta persona que vamos a ver. Chequemos ese video. O sea, no necesariamente en este texto de Corintios es una relación homosexual como la tenemos en nuestra época, que es personas adultas en común acuerdo. Por eso es que muchos de los que dicen también es que si aceptamos eso, después se van a aceptar a los pederastas, a los zoófilos. Para nada. Eso no es una relación en común acuerdo. No. Eso no es de igual a igual. Hay violencia en la pederastía, hay violencia. Hay violencia, hay abuso. Entonces,
jamás se puede comparar eso con la homosexualidad. Dos personas adultas De que común llegan acuerdo. de común acuerdo. El último comentario que vimos hace referencia a 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, que dice lo siguiente: ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ya este última parte fue el versículo 10. Fíjense, ¿qué está diciendo allí? Que la relación entre dos personas adultas que se ponen de acuerdo no se puede considerar como algo malo o como pecado, porque son dos personas adultas y están de acuerdo. Por lo tanto, no importa lo que diga la Biblia, si dos personas se ponen de acuerdo, ya eso deja de ser pecado. Automáticamente se convierte en algo bueno porque los dos están aprobando esa acción. Bueno, se oye muy lindo, se oye muy chulo, se oye wow. Cualquiera se sorprende cuando oye ese asunto. Sin embargo, imaginemos lo siguiente: también el adulterio es entre dos personas que se hace. Así que imagínense, la amante y el hombre casado se ponen de acuerdo. Como los dos se pusieron de acuerdo, tampoco hay pecado porque son dos personas adultas que también se ponen de acuerdo, lo que hace que ya ese pecado quede eliminado. Pero la fornicación es un poquito más sencilla, porque la fornicación es una persona que peca con su cuerpo. Así que si esa persona se pone de acuerdo consigo mismo y dice: yo mismo me siento bien con lo que voy a hacer, por lo tanto creo que esto no es pecado, ya no está mal porque él se puso de acuerdo consigo mismo. Igualmente lo haría un borracho y cualquier otra gente, porque lo que hace que una cosa sea mala es que la persona que lo haga con otra persona, el otro no esté de acuerdo. Ya ustedes saben qué explicación más salomónica, pero que tampoco tiene ninguna base bíblica. En el libro de 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, aparecen dos palabras que no existían en el original griego. Estas palabras son afeminados y homosexuales. La palabra en griego para afeminado es malacos o malakai. Esa palabra significaba, cuando tú la traduce llanamente, suaves o los suaves. ¿Por qué eran llamados suaves? Porque eran personas cuyo comportamiento parecía más al de una mujer que al de un hombre. Sí, su forma, su porte, su forma de comportarse se correspondía más con el de una dama que un caballero. En segundo lugar, la forma de vestirse de esos hombres eran muy delicados, eran ropas delicadas que aparentaban ser de mujer. Y por último, la forma en que estaba su tez, es decir, su cara, no usaban barba. Por lo general, estos hombres, los suaves, vivían en lo que hoy conocemos como prostíbulos. Entonces, eso eran los suaves. Dentro de una relación heterosexual, un suave sería lo que se correspondería con una mujer, o la parte pasiva en una relación sexual, que siempre se corresponde con lo que es una mujer en una relación heterosexual, valga la redundancia. Ahora, los homosexuales eran los arsenocoites. ¿Quiénes eran los arsenocoites? Bueno, en la referencia Strong se definen como sodomitas, tanto en la definición 1 como en la definición 2.
estos hombres se relacionan con los sodomitas porque en el libro de Génesis, recordemos la historia cuando los varones o los ángeles visitan a Lot, ya que se suponía que iba a ser destruida esa ciudad. Y Lot, por intercesión de Abraham, iba a ser rescatado de aquella destrucción. También podemos recordar que los varones de aquel lugar, desde el más joven hasta el más viejo, visitaron la casa de Lot aquella noche con el fin de que Lot le entregara a los varones para que ellos los conocieran. La palabra conocer en este contexto implica una relación sexual. Podemos tomar como referencia el libro de Génesis cuando Adán conoció a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz un hijo varón. En este caso, la palabra conocer está relacionada de manera directa con una relación sexual. Pero en el contexto de lo que sucedió en Sodoma y Gomorra con Lot y los varones, lo que estos hombres querían hacer con los varones era tener una relación forzosa, es decir, violar a aquellos hombres. Por tanto, un sodomita es una persona que se acuesta con otro hombre con el fin de tener relaciones sexuales. Entonces, partiendo de esto, podemos asumir que dentro de una relación homosexual, el hombre viene siendo, el alcinecoita viene siendo la parte activa dentro de la relación sexual. Si el malaco o malacay es la parte pasiva, es decir, la mujer dentro de la relación homosexual, el alcinecoita viene siendo el hombre en esa pareja del mismo género. Por lo tanto, espero que haya quedado bien, que podamos haber comprendido bien lo que significa las palabras que definen lo que es un afeminado y un homosexual dentro del original griego. Ahora, tomando eso como referencia, debemos decir lo siguiente. La Biblia es clara. La Biblia condena el pecado. Dios creó una pareja y hizo el matrimonio basado en la relación de un hombre y una mujer. El hecho de que la Biblia condene este tipo de relación cuando es contra natura no significa que Dios deseche a la persona que tengan esta tendencia. Dios los ama. Cristo dio su vida para que en Él tenga solución todos los hábitos con tendencia hacia el pecado que tengamos, ya sean estos heredados o cultivados. En Cristo hay poder. Dice la Biblia que el que a Él va, Él no lo echa fuera. Pero también dice que el que viene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. En este punto, quiero decir, si existe una persona que tenga esa tendencia, una tendencia homosexual, si existe una joven, una mujer que tenga esa tendencia a que le gusta una persona de su mismo sexo, yo te quiero decir que Cristo no te desecha. Cristo te ama, pero también Cristo te da el poder para que tú puedas vencer. Yo no sé cuál es tu lucha, pero te puedo decir algo. Yo he visto personas que han tenido vicio de drogadicción y han vencido en el nombre de Cristo.
He visto personas que eran pandilleros, que seguramente han matado a otro ser humano y han sido reformadas por el poder de Cristo Jesús. Él no solamente te llama, sino que también te da la fuerza para que seas transformado. Ven a Él. Dios no te condena. Dios te ama y te transforma, porque realmente Él quiere que tú mueres con Él por toda la eternidad en la tierra nueva. Hasta aquí hemos llegado con este video. Espero que a los jóvenes, a los adultos, a todo el mundo le haya gustado. Y si algo que yo dije, según la Biblia, no le gustó, yo le pido que le oren a Dios y que le pidan que dé discernimiento espiritual para que puedan entender y aceptar las cosas que dice en la Biblia. No estamos aquí para que la gente se sienta bien apoyándole las cosas malas que hacen, sino simplemente para decir lo que dice la Biblia y que la gente acepte o no lo que ella dice. Hasta pronto. Dios me lo bendiga mucho. Bye bye.